Bienvenidos, yo soy Anderson Boscan desde el Student Coffee de la Plaza Foch. Esto es News and Coffee, el programa de entrevistas de La Posta para revisar la coyuntura política, la actualidad nacional. Jueves 19 de abril. ¿Estamos en abril? Sí. Jueves 19 de abril. Empezamos un poquito tarde, ganemos tiempo. Esto es En Caliente. Hoy en Caliente todas las noticias son el presidente Lenín Moreno. El presidente se ha levantado ayer con muchas ganas de hacer noticia y ha dado por lo menos tres que copan los principales titulares de la prensa de hoy. La primera, la suspensión de las negociaciones, de la sede de negociaciones por parte del Ecuador en las negociaciones de paz que llevan a cabo Colombia con el grupo ELN, la guerrilla del ELN. Estas conversaciones tenían lugar aquí en Quito, se habían definido esta como la sede principal de las negociaciones, aunque se hablaba de sedes itinerantes. Y la decisión la ha comunicado el presidente Lenín Moreno a través de la cadena NTN 24 en una entrevista con Andrea Bernal, asegurando que mientras el ELN no deje de cometer acciones terroristas, Ecuador no puede prestarse para mantenerlos en su territorio mientras buscan la paz en Colombia. Y nos jodemos en Ecuador. En Caliente también el presidente de la República vio separado uno de sus agentes de seguridad personal, uno de los agentes de seguridad personal del presidente de la República, para que no se pierda nadie. Fue capturado por sus vínculos con el narcotráfico hace 3 días. Se trata de un militar de carrera de 20 años tirados al tacho de la basura por estar tratando de dar seguridad a los grupos vinculados al narcotráfico. Un informe de la cadena Teleamazonas ayer por la noche lo vinculaba como un hombre clave en una organización de 20 personas para brindar seguridad en los distintos operativos criminales. Y en Caliente también el presidente Lenín Moreno, como les he comentado, que ha hecho mucha noticia ayer, abre una investigación por el supuesto aporte de dinero que dieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, a la campaña de Rafael Correa. Se trata de un aporte, o varios aportes, dependiendo a quién se pregunte, entregados para la campaña de 2006-2007, cuando Correa llegaba al poder y tenía pelo y nos caía bien a muchos. Pues La Posta ayer hizo público un video que se los vamos a mostrar ahora mismo, donde Edison Ostaiza, un hombre condenado por narcotráfico y sus vínculos con la FARC, hace públicas precisamente estas confesiones. Veámoslo. ¿Cuánto aportaste a la campaña del presidente Rafael Correa Delgado? Entonces digo, bueno, es el momento de darnos ese baño de verdad. Lo que yo puedo señalar puntualmente es que el aporte a la campaña, el aporte económico a la campaña en el año 2006 fue por parte de los hermanos Ostaiza con más de 7 cifras. Y la última entrega de dinero la hice yo personalmente en mi apartamento por algo más de 40.000 euros a José Ignacio Chauvin. Bueno, nosotros primero teníamos un compromiso ideológico, ¿sí? Nosotros tuvimos acercamiento a la tesis política revolucionaria porque creíamos en un cambio profundo en el Ecuador. Estábamos comprometidos de lleno con el cambio trascendental de la patria porque a raíz del 79, cuando el Ecuador vuelve a la democracia, veníamos viviendo cataclismos políticos y nosotros veíamos la esperanza de reivindicar el clamor de la ciudadanía a través de este gobierno que se lo figuraba, se lo visoraba como un gobierno socialista, revolucionario. Pero al pasar el tiempo nos dimos cuenta que, bueno, al final del tiempo nos dimos cuenta que las cosas no es así. Si hay algo que yo me pueda arrepentir y que pueda lamentar es haber negado a miembros y militantes, compañeros de las FARC. Dije que no conocía a las FARC. Sí, porque yo pensé en ese momento dado, si digo que conozco a los compañeros de la FARC, van a deslegitimar un gobierno legalmente constituido como el gobierno de la Revolución Ciudadana y sectores antagónicos lo iban a despedazar. Lamentablemente las relaciones que
que Jefferson, los conocidos que nosotros teníamos en la FARC, ya no están. Ya no está el camarada y comandante Reyes, ya no está Tobar, ya no está este gran hombre con un corazón inmenso, un socialista real, de los que yo me le sacaría el sombrero, de los que quedan pocos, o quizás ya no existen, Oliver Solarte. El aporte lo hicimos nosotros, los hermanos ustedes. Bienvenidos todos los que no hayan recibido dinero del narcotráfico a esta mesa. Bienvenido Juan Carlos Calderón, periodista de investigación, director de Plan B, entrevistador en Radio Sucesos, que la vengo escuchando todas las mañanas camino al programa para ver qué pregunto yo. Como a veces coincidimos en los invitados, yo digo, claro, esto pregunto, esto suele es suceder, para sonar sí. Inteligente. Bienvenido Juan Carlos, qué gusto tenerte acá. Gracias Anderson, buenos días. Hombre, hay tanto de qué hablar. Todo, sin embargo, vinculado al narcotráfico. Sí. ¿Cómo es que un día Ecuador se levanta y es el único tema que tenemos para conversar? Se levanta porque se despertó con un bombazo. De hecho, el bombazo de San Lorenzo, el 27 de enero de este año, por el que se van a cumplir efectivamente 3 meses, febrero, marzo, sí, abril. Sí, 27 de enero. Un trimestre, fue el despertar del Ecuador de algo que ya lo había metido debajo de la mesa, debajo de la alfombra. Ese es el problema. Entonces, claro, nos despertamos ahora con noticias de todos los días sobre esto, porque si no hubiese dado el bombazo, seguíamos dormidos. Esa es la verdad. O sea, y ese bombazo tiene antecedentes. Ese bombazo tiene antecedentes cuando cambia el gobierno, cambian las autoridades del Ministerio del Interior, cambian las autoridades policiales, ¿sí? Y van siendo reemplazadas poco a poco, creo que en un proceso complicado que algún día lo tendremos que contar. Se cambian los jefes policiales de la Dirección General de Inteligencia, se cambian los jefes policiales de la Dirección Antinarcóticos, se cambian los jefes provinciales de policía de Esmeraldas y Manabí, etcétera, etcétera. Y se cambia de estrategia, ¿sí? Y se empieza a capturar, no droga ese momento por ahí, sino pertrechos. Se empiezan a capturar, a afectar la logística de estos grupos. ¿Por qué? Porque las fuerzas militares y las fuerzas policiales habían hecho su trabajo, en el sentido de tener ubicadas cómo funcionaba todo este sistema, toda esta red, sobre todo de abastecimiento por el lado del puerto de Esmeraldas y otros puertos, y después de salida de droga, ¿sí? Hacia... Entonces, nos despertamos con un bombazo porque hay otro antecedente. O sea, no fue que el narcotráfico nos tocó la puerta, sino que la reventó. Sí, hay un antecedente que es la captura del narcotraficante Gerald. Alias Gerald. Alias Gerald, al cual como Plan B le hemos dado un seguimiento exhaustivo. Sí. Vamos a conversar de todo aquello. Me gustaría, antes de hacer la revisión... Y que hay una noticia, ¿no? Que es lo de los jueces capturados, presos por liberar a la esposa de Alias Gerald. Vamos a contarlo. Sí, a ver, el día viernes 13, mientras este país miraba para otra parte, miraba hacia el dolor que nos llegaba de la noticia del asesinato cruel de nuestros 3 colegas, mientras el país lloraba a nuestros 3 colegas, 3 jueces de la Corte Provincial del Guayas, de la Sala Especializada de lo Laboral, decidían que ellos iban a hacer algo nunca antes visto, que era procesar un pedido de habeas corpus en menos de 7 horas. Entonces, el pedido se presenta a las 8 de la mañana, se sortea a las 10, se resuelve a las 12 y a las 5:45 se había decidido por parte unánime del Tribunal Especializado en lo Laboral de la Corte Provincial del Guayas que la esposa de Alias Gerald, conocido como el Pablo Escobar ecuatoriano y a quien Plan B ha retratado perfectamente, hombre, que no importaba que lo habían cogido con 17 milloncitos y condenado a 28 meses de prisión,
ella merecía estar libre, así que la liberan. A las 5:45 la señora Julia Mero, esposa de Alex Gerald, recupera su libertad, repito, mientras el país lloraba las muertes. Estos jueces han sido pillados ayer por la Fiscalía General de la Nación en una acción conjunta con la policía. Están presos. No solamente ha sido suspendido por el Consejo de la Judicatura, sino que la Fiscalía ha dicho: esto es un delito, esto es colaboración con el narcotráfico. Ese es un mensaje del Estado de Derecho a la justicia. ¿Qué les dicen? De hecho, nosotros habíamos publicado antes precisamente que a la banda de Gerald, incluido este oficial, ¿te acuerdas cuando a Lucho Vivanco le sigue un juicio por los colchones de la revolución? Dinero, ya, los colchones de la revolución. En un tuit, le mando un tuit diciendo esto. Se refería precisamente a ese mega operativo policial Sol Naciente, ¿cómo se llamaba? Sí. Que captura a la banda de Gerald con 17 millones de dólares. Espera, me disculpas, pero es que has nombrado a Lucho Vivanco y ha aparecido como un troll más a decir: córtate la barba, que ya. Es un troll, esencialmente es un troll. Esto no se puede. Me disculpas. Sigue con la información seria, Juan. Sí, hagamos periodismo serio. Entonces, dice, y esta banda, donde había un oficial en activo de la policía, un capitán, que al final se recuperan 17 millones de dólares en 3 operativos, 10 millones de esos de Guayaquil. Y ahí se involucra la esposa, supuestamente, de Gerald y... Bueno, su detención es la que permite llegar a las caletas. Básicamente, es por ahí. Pero nosotros hacemos un seguimiento del caso y descubrimos que a esta banda, Gerald es detenido, menos mal diría yo, en Colombia. Ahí es detenido y casi inmediatamente extraditado a Estados Unidos. Porque le había metido nada menos que 250 toneladas en 2 años. ¿Por qué menos mal? Porque hubiese pasado lo que pasó con la banda de él, acá, que le rebajan la pena, es decir, les acusan de narcotráfico, ¿sí? Y todo eso, y después les rebajan la pena a delincuencia organizada. La pena por narcotráfico es más de 15 años, ¿no es cierto?, cerca de 20 años, dependiendo, y delincuencia organizada es menos de 10 años. Como les bajan la pena sin argumento, no sé cuáles son los argumentos reales, a delincuencia organizada, que es un delito menor, ¿sí?, se acogen al procedimiento abreviado, que es colaboración con la justicia. Sí, yo soy culpable, deme menos años. Entre ellas la esposa de Gerald. Entonces le condenan a 28 meses de prisión. Después de haber cogido 17 millones de dólares, confirmado que es la banda de Gerald, el mayor narcotraficante del Ecuador de los últimos tiempos, porque el Ecuador no ha tenido capos de narcotráfico, ¿sí?, extraditado a Estados Unidos. Entonces, en el operativo más grande antinarcóticos que se ha dado en la historia reciente del Ecuador, y les dan de 20 a 28 meses, ¿sí?, entre ellas la esposa. Y después, eso lo publicamos nosotros. ¿Esto es culpa de quién? Que las penas sean tan blandas es culpa de la legislación, es culpa de los jueces que la aplican, es culpa de la fiscalía que no hace su trabajo y no sigue por los delitos que debe seguir. ¿A quién le echamos la culpa? Yo creo que ahí hay un tema pendiente, que es investigar la relación del narcotráfico con la justicia. De una. Es decir, cuando se habla de penetración del narcotráfico, no se habla solo en la economía, en los bombazos, en los secuestros, sino también en el sistema de justicia y en las instituciones, ¿sí? Entonces, yo me acuerdo, publicamos eso y le entrevisto al fiscal general, justo en Sucesos, y le digo, ministro... Lo recuerdo. Entonces... Que estuvo indignado, ¿no? Perdón la expresión, se jala los pelos, porque... se sale de los chiros y dice esto: estoy indignado. Me acuerdo claramente, ¿sabes? Estoy indignado como ecuatoriano, sí, de lo que ha pasado. Y nosotros lo descubrió una compañera, haciendo un seguimiento, porque estamos haciendo una investigación sobre los casos de corrupción vinculados al narcotráfico.
Y entonces descubre y dice, mira lo que está pasando. Y lo publicamos. ¿Sí? Entonces ahí salta la pepa y luego, sí, evidentemente, es más, El fiscal general pide que el caso llegue a consultas. llega a consulta y que se investigue qué es lo que ha pasado. Eso nunca respondió el fiscal general, nunca supimos qué pasó con eso. Hubo una sentencia que era del procedimiento abreviado, los 28 meses. Pero además, resulta que esta persona de la que estamos hablando, la esposa de Gerald, le dan un habeas corpus ya contra sentencia, que eso me explicaba el fiscal, es absolutamente, no es posible hacerlo. O sea, es O imposible. sea, ya te dieron una sentencia y te ponen habeas corpus para cambiar la sentencia. Y le conceden. Sí, entonces, claro, por eso se decía, se van presos. Por ese tipo Ahora, ¿a quién culparle? O sea, aquí hay que tener un sistema de alertas. Yo creo que el Consejo de la Judicatura sabe perfectamente y debería darle una explicación al país, el doctor Gustavo Yalc. Y decirle, ¿Una o muchas? Muchas, en el sentido de, en todo lo que significan las sentencias por narcotráfico deben ser revisadas. Creo que deben ser revisadas. Plan B publica hace más o menos 7, 8 días una investigación que vincula al enemigo público número 1 de este país, alias Guacho, elevado a esa condición, con el traficante número 1 de este país, que ya lo has introducido a esta mesa, alias Gerald. ¿Cuál es el vínculo? En que, bueno, eso es información que nosotros tuvimos de la inteligencia colombiana. Lo que hace esa relación es precisamente la inteligencia colombiana y la DEA de los Estados Unidos, porque ellos son los que hacen toda la red de Gerald, porque es una red que involucra a los dos países. Ojo que Gerald es dentro de la guerra de carteles por la disputa del mercado y la de producción, es rival del Sinaloa, ¿sí? Sí, es un poco rival me de los, contaste el otro porque día que nos Gerald, vimos. digamos, perdón la relación, pero es un emprendedor, un innovador, es un tipo que logra, visionario del narcotráfico. visionario del narcotráfico, que logra descubrir un nuevo sistema de narcotráfico que permite incluso instalar en alta mar. Su negocio era el traslado. Un traslado por lanchas, pero estas lanchas tenían estaciones de abastecimiento en alta mar, y donde las cuales varias estaciones que van siguiendo la ruta entre Ecuador, Galápagos, todo en mar abierto, no en las islas, obviamente, me hablo del mar abierto, Galápagos y toda la línea que sigue del océano hasta México, ¿sí? Y con eso él logra sacar en ese tiempo o sea, de lo que se sabe en 2 años, 250 toneladas, no sabe cuánto antes sacó antes, digamos. Pero es la investigación que se hace en Colombia sobre Gerald y sus relaciones y cómo funciona la red de este cabecilla, lo que hace vincular y mostrar cómo Guacho, alias Guacho, no sabemos si existe finalmente tampoco, es un nombre, ¿no es cierto?, que solo le hemos visto en un video y un mensaje de WhatsApp. Sí. Han tenido comunicación telefónica por primera vez las autoridades del Consejo de Seguridad Permanente con alias Guacho. Una vez que se hace público el secuestro de nuestros 2 ciudadanos. Y entonces ahí se vinculan, porque sí se ha venido diciendo que Gerald era lugarteniente de alias Guacho. Es al revés. El gran narcotraficante, o sea, el gran capo, es el que... O sea, Colombia Gerald era jefe de alias Guacho. El jefe. Y Guacho ha resultado un guachimán. Era el hombre que les daba, y que finalmente hereda, que no es cualquier cosa, ¿no? O sea, es decir, una persona que... Pero este es un brazo operativo. Es un brazo armado, criminal, en general todos lo son, pero es un brazo operativo. ¿Cómo carajos, Juan Carlos, explicas algo? Los carteles operan en casi toda América del Sur, pero en casi toda América del Sur operan al contrario como están operando hoy en Ecuador. En silencio, tranquilidad, sin estar poniendo bombas que estallen cuarteles de la policía. ¿Cómo es? Porque les interesa la menor cantidad de militares y policías y atención pública que puedan recibir. ¿Cómo es que deciden de un momento a otro que hay que armar una guerra contra el Estado ecuatoriano? Verás, el narcotráfico es un negocio. No nos olvidemos, es un negocio criminal. Es un negocio porque se rige por las leyes del mercado. Es un negocio que es como el precio del petróleo, digamos. Si hay guerra en Siria, o guerra entre Irán y el precio del petróleo sube. Si hay guerra
¿Qué pasa si hay guerra acá? El precio de la coca sube, evidentemente. O sea, sale más caro llevar un kilo de droga, ya desde las selvas de Tumaco y Putumayo a Nueva York o a Holanda, ¿no es cierto? Sale más caro, porque hay costos militares, hay costos operativos, hay costos, hay que sobornar más, etcétera, etcétera. El narcotraficante exitoso, y eso por favor en esta clase de economía, atentos, es el que puede llevar con éxito y al menor costo de operación o de protección, diríamos así, su kilo de droga del sitio de producción. El precio de la droga se mide en función del costo que tiene llevar esa droga, ¿no? Por eso varía, o sea, a veces es mucho más fácil, a veces. Ese es un fenómeno. Lo otro, evidentemente, el narcotráfico actúa en silencio con protección, compra protección. Sí. Su gran gasto es comprar protección. ¿Qué significa comprar protección? Significa que se le abran las rutas sin problema, que se le brinde protección, que el miembro de la seguridad del presidente de la República ayude a... Tu escolta también. Escolta, increíble. Increíble. O sea, el escolta, o sea, le pudo haber matado. Evidentemente. Le pudo haber matado al presidente, o sea, es un tipo que estaba ahí, al lado de él. Imagínate. O sea, si hablamos de penetración, ¿qué es eso? Hasta acá, pues, ¿no? Es la primera vez en la historia republicana que algo así sucede, contaba ayer el jefe de la seguridad presidencial. Entonces, yo creo que sí, cuando el presidente y algunas autoridades dicen sí. El problema es que antes perfectamente había un statu quo en el cual no había problema, no había bombazos, no había secuestrados, no había muertos y el Ecuador aparentemente vivía en paz. Pero una paz engañosa que tapaba en realidad lo que estaba ocurriendo. Había paz porque los carteles tenían zona franca. Si no necesitaban, digamos, amenazar ni presionar. Ahora, ¿por qué estalla esto? Porque efectivamente no nos olvidemos del antecedente. Cambian los métodos de trabajo de las fuerzas del Estado y deciden, después de muchos años, ¿sí?, intervenir en esa zona en específico. Porque el Estado sí ha intervenido también en Sucumbíos, por ejemplo. Sí. Y lo hizo con relativo éxito porque vos ya no has escuchado, no hemos vuelto a escuchar los niveles de violencia que había en Sucumbíos prácticamente a finales de la década de los 90. Pero en Esmeraldas es una zona que se deja, el propio gobierno colombiano deja también dejar pasar. No te explicas cómo crecen los cultivos de droga y por tanto la producción de droga crecen se triplican en 5 años. De 80.000 a 240.000. Se triplican en 5 años, se triplican y eso hace que también se triplique la producción. Más o menos, un experto me decía que por cada hectárea de hoja de coca sembrada te sale 1 kilo. Entonces, haz la cuenta, ¿no? 1 kilo cada cosecha, digamos, que es por cada 3 hectárea. meses. Por cada hectárea, sí. Entonces, haz la cuenta, si tienes... 240.000 sí, hectáreas. O puede ser más, no sé, habría que ver, pero el cálculo es que más o menos Colombia entera está en capacidad de producir como 600 toneladas, algo así. Es la capacidad de producción. De eso se viene por acá un 30-40%. Otra se va por Venezuela, es decir, hay toda una ruta. Venezuela que es toda una zona franca, ¿no? ¿Quieres algo más? No. Agüita, juguito, agua de vieja. Sí, agüita. Como toma mi madre. Oye, esto es bien rico, yo lo recomiendo mucho. Se llama café bombón. Entonces, la factura Azul en Coffee. Factura, sí. Y entonces hay eso se deja así ahí en esa zona, ¿sí? Y eso se convierte en un problema que se va acumulando, creo yo. Entonces sí, efectivamente, a ellos, cuando sucede el bombazo cuando hay el bombazo en Esmeraldas, en San Lorenzo, en el cuartel de policía de San Lorenzo, como les decía, ya había venido antecedentes, ya se atrapa, más o menos en noviembre, se cambian las autoridades y tienen resultados como atrapar un gran cargamento de armas y explosivos por Esmeraldas. Pregunta María Soledad Castro, solamente por no dejar pasar la pregunta: si el crimen de Guayaquil, de la directora de la cárcel de Guayaquil, podría estar involucrado Gerald. Aquí hay un dato
Ustedes lo sacaron. Un dato importante que fue publicado ayer por La Posta. Cuando se da el asesinato de la esposa de alias Gerald, de Gladys Moreno, la directora de la cárcel de mujeres de Guayaquil, se dice al público, a través de los investigadores, que tiene que ver con rencillas con una prisionera. La Fiscalía General del Estado cree ahora que tiene elementos suficientes para sospechar que esa prisionera con la cual tuvo rencillas Gladys Moreno y que la llevó a ser vilmente asesinada con 8 balazos es precisamente la esposa de alias Gerald, que 3 nobles jueces habían dejado en libertad el viernes 13 pasado. Vamos a las cosas que ha dicho el presidente de la República la tarde y noche de ayer, Juan Carlos. Entrevistas con NTN 24 y la cadena CNN. Porque el presidente mucho a la prensa nacional no le habla tampoco. No le ha dicho nada de eso, sí. Muchas gracias. Gracias. A quien más le convenía el asesinato de nuestros colegas, entre algunas personas, es al expresidente Rafael Correa. Palabras textuales de Lenín Moreno. ¿Te parece una declaración desacertada o acertada? Me parece una declaración terrible, en cualquier sentido. Sí, en cualquier sentido. No tengo elementos para opinar sobre eso, porque me parece terrible la declaración. O sea, ¿terrible que la haya hecho Moreno o terrible lo que connota la declaración? Lo que lo haya hecho el presidente y lo que connota. Porque si no es cierto, entonces está emitiendo un juicio terriblemente injusto, porque estamos hablando de un triple asesinato. Y si es verdad, el presidente debe tener los elementos para demostrar que es cierto. O sea, vos no puedes afirmar eso así suavemente, sin consecuencias para el país. Podríamos analizar eso. Si es cierto, o sea, si en verdad beneficiaba al expresidente Correa, el presidente Moreno tendría que decir por qué. Porque no hubo la repregunta, ¿no es cierto? ¿Por qué? La prensa nacional sí la hubiera hecho, pero bueno, porque tenemos contexto. Y entonces ahí tenía 2 caminos el presidente Moreno, de decir, le beneficiaba políticamente, porque finalmente todo este problema en que estamos viviendo ha congelado los casos de corrupción en los cuales están acusando al expresidente, ha congelado todos los procesos de reinstitucionalización, etcétera, etcétera. O sea, el país cambió de tiempos, el país cambió de tonos, el país cambió de historias. Entonces, eso puede ser un beneficio político. También dijo el presidente de la República, mostrando la fotografía que se viralizaba ayer de la carretera que va a ninguna parte, de la carretera de Ecuador que se estrella con una montaña colombiana y la selva colombiana. Decía, a mí me da la impresión, cita textual siempre, de que el anterior gobierno construyó estas carreteras para el narco. Yo creo que hay que, Anderson, actuar y hablar con sensatez. Yo creo que la palabra del presidente de la República, sea Lenín Moreno, sea XX, no le quiero poner nombre, debe ser respetada en el sentido de que si dices algo es por algo, por el impacto político. Pero eso voy, se está atreviendo el presidente a decir cosas que no tienen me parece capacidad que de probar. no tiene lógica, no tiene sensatez, y lo digo con todo el respeto que yo le tengo al presidente, y que de hecho hay algunas cosas que sí hay que tomarle en cuenta sobre precisamente esta época que se dejó hacer y dejó pasar. Pero eso tendría que ser investigado por la Asamblea, por la Fiscalía, ¿no es cierto? Porque eso lo que está diciendo el presidente es que hubo complicidad con el narcotráfico. Sí. Por acción u omisión. Ya. Bueno, decía, hubo un acuerdo tácito, palabras textuales un también. acuerdo tácito. Entonces, la sociedad ecuatoriana, las instituciones tienen que reaccionar y decir, presidente, perfecto, muestremos las pruebas. Hagamos la investigación. Yo lo que le decía ahora a Cristina Reyes, o sea, déjense de rasgarse las vestiduras, ¿sí? Y pónganse a trabajar. Y armen un equipo de investigación que demuestre eso, o lo rechace, ¿sí? Bueno, el tema de la carretera, el puente que cruza para nada, no es culpa del Ecuador,
Es un compromiso Era un binacional. compromiso binacional que Ecuador cumplió y Colombia no. Y Colombia no. O sea, hay que preguntarle al señor Santos si precisamente el abandono de la carretera no beneficiaba al narcotráfico. Porque el momento en que tú abres la carretera hacia Colombia, precisamente pones un sistema de control de fronteras. Y los problemas que ha tenido el Ecuador en la frontera con Colombia es que precisamente pasaba en el Putumayo, en San Miguel. Igualmente el Ecuador hizo un puentazo, se hizo una carretera, y lo que tenías del otro lado de Colombia era nada. Una carretera chiquita. Y las FARC, ¿sí? Y el Ecuador tenía puesto, porque el acuerdo global binacional es poner los sistemas binacionales de control de frontera. Tienen hasta un nombre específico. Pero es un sistema binacional donde está policía, aduana, todo eso, ¿no? Y entonces Ecuador lo pone y Colombia no lo puso. En Putumayo. Lo mismo pasaba acá, que es el otro frente del río Mataje. Y entonces no es culpa pues del Ecuador, ni del presidente Correa, ni nadie más, que el Ecuador cumpla sus tareas, haga el puente y Colombia deje eso abandonado como registra la gráfica, ¿no? Sí, porque yo creo que haber abandonado la carretera por parte del presidente Santos o del Estado colombiano es precisamente lo que beneficia al narcotráfico. Porque si hubiese habido esa carretera, había el acceso de las fuerzas de seguridad, había el acceso de las fuerzas militares, policiales de Colombia en la zona. Entonces al revés. ¿Cabe la posibilidad de que hayamos conocido ayer a un Lenín Moreno demagógico que ante la presión y la incapacidad de resolver un problema que no es fácil de resolver, prefiere la salida fácil de echar lodo sobre alguien que tiene ya muy mala vista en la mayoría de los ecuatorianos, es muy mal valorado y entonces es más fácil echarle lodo al anterior que tratar de solucionar los problemas? Sí, me parece que hay ahí un problema de comunicación, ¿sí? Me parece que hay falta de asesoramiento en términos de comunicación. Porque, primero, hay cosas que el presidente no debe decir en ese sentido, ¿sí? O sea, ese tipo de acusaciones. No puedes decir aquí se hizo una carretera para favorecer al narcotráfico, porque en general uno hace una carretera para favorecer a la gente. Y si ya la usa el narcotráfico, es culpa del Estado, pues no es culpa de la gente, ni de quien la hace. Yo creo que hay falta de criterios de... O sea, el presidente va a tener una entrevista con CNN y yo creo que debían haberlo, supongo que lo hicieron sentados antes con el presidente, su equipo de comunicaciones y el presidente. ¿Qué va a decir? Porque es probable que le pregunten esto y esto y esto. Y se hace un entrenamiento previo. Eso hacen los equipos de comunicación, sobre todo de los presidentes. Pero el presidente, bueno, que está en su derecho de no hacer caso, de pronto lo hicieron, no lo sé. Pero lo que ha dicho el presidente es muy grave y le está, perdón la expresión, dando papaya al expresidente Correa, porque lo está victimizando. Porque si el presidente no logra demostrar lo que ha dicho, el que va a ganar es el otro. La expulsión del ELN, de las negociaciones de paz, Colombia-ELN, ¿correcta o incorrecta? ¿Demagógica o acertada? Yo creo que también cae en eso mismo. Creo que es querer dar muestras, como tú bien decías, me levanté y bueno, vamos a tomar decisiones porque el país exige. Yo creo que el presidente se vio muy afectado y se notó en las reuniones que hubo, tú estuviste en una de ellas, con el presidente muy afectado por el tema de sobre todo las acusaciones de los familiares de los periodistas asesinados. Sí. Entonces yo pienso que de alguna manera hay una reacción humana, hay una reacción... ¿De culpa? De culpa puede ser, de culpabilidad, no sé, pero sí hay una reacción ahí y no me parece que es la mejor reacción. Sí, lo del ELN. O sea, lo que está diciendo el presidente es que ustedes, ELN, está tomando una postura, o sea, el Ecuador, ustedes tienen que ver con esto. Clarísimo. O sea, el ELN opera en la zona sur de Colombia. El Ejército de Liberación Nacional está en un proceso de negociación, a menos que haya sido un pedido de Colombia, que el presidente no lo ha dicho. Mientras nuestros colegas estaban secuestrados, estos pusieron una bomba en Colombia, el ELN, bueno, sí, acusado por el gobierno colombiano. Que causó 7 policías muertos. Sí, sí.
Entonces, claro, el gobierno del Estado ecuatoriano está tomando partida. Yo creo que hay un pedido del gobierno de Colombia y está actuando en consideración, porque no nos terminamos de explicar por qué el Ecuador ofreció la sede para los diálogos, si nadie estaba buscando, ¿no? Nunca pensé oírle a Juan Carlos Calderón defender a Correa. ¿Qué está pasando? Pregunta Flow Rasta. No estoy defendiendo a Correa. Yo estoy ¿Está queriendo un puesto en el consulado en Bélgica? Estoy queriendo llamar a la sensatez. Yo creo que hay que ser sensatos. O sea, a ver, Correa tiene sus enormes culpas y yo no soy quien para defenderlo, ni para acusarlo, porque nunca hemos sido fiscales ni jueces, ¿sí? Hemos sido siempre periodistas. Entonces, pero si el presidente actual del Ecuador, que ya va a cumplir un año en funciones, dice algo que a mí me parece no sensato, sobre un puente, sobre una carretera, entonces yo tengo que decirlo. Entonces yo creo que lo que prima ahorita, tanto en la prensa como en las personas que nos escuchan, debe ser sensatez. Me parece que hay que actuar con razón, con el pensamiento claro y con evidencias, sobre todo con evidencias, con hechos. Entonces, me parece que no hay que hablar sin evidencias, es lo que yo reclamo del actual presidente. El presidente ha hecho varias cosas, perdóname, sin evidencias. Por ejemplo, esto de que se hizo un pacto con el narcotráfico el gobierno pasado. Que lo pruebe. O sea, tiene que tener evidencias, y si las tiene, que las muestre. Y si hay que meterle preso al presidente Correa, al expresidente Correa, por eso hay que meterle por eso. Pero tiene que tener evidencias, y tiene que decir: hey, fiscalía, hey, y presentar una acusación además, ¿sí? Congreso Nacional, a su bloque, investiguen esto. No es que yo voy a CNN y lanzo. Sí. O sea, eso no se hace, porque ayuda a confundir las cosas. Es como esta vaina de los 10 días de plazo. A Guacho para que se entregue, o a los ministros para que entreguen la cabeza de Guacho. ¿Sabes qué va a pasar? Que Guacho va a llevar las cabezas de los ministros. Evidentemente. Sí, pero tiene unas connotaciones estratégicas terribles, porque primero pone a los ministros a la misma altura del tal Guacho, o sea, les da la misma categoría, digamos, ¿sí? Segundo, desinstitucionaliza al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa. Los debilita, hombre, porque los debilita, todos sabemos que en 10 días, sí. En 10 días es imposible poner al imposible. delincuente más buscado de un país. Y el otro le dice que, y además le ponen al presidente a decir eso cuando él no tenía por qué decirlo. Está poniendo en juego su palabra, Sí. como presidente. Entonces, lo que está haciendo el presidente, gracias a la mala asesoría de comunicación, creo yo, es devaluando su palabra, desesperadamente además, por los hechos que están ocurriendo. Yo creo que debemos calmarnos, empezando por Carondelet. Debemos calmarnos y actuar con absoluta, razonamiento, lógica, sentido común y evidencias. Voy a avanzar lo más rápido posible. Estamos en la recta final de la entrevista con Juan Carlos Calderón, periodista de investigación, colega muy querido. Juan Carlos, secuestraron a 3 colegas el 26 de marzo. En este país hubo 18 días de protestas y hashtags y caos y emociones y presencia en medios. Han secuestrado a 2 ciudadanos. Nos hemos enterado, por lo menos, del secuestro de 2 ciudadanos este lunes, probablemente secuestrados desde el miércoles por la noche, jueves por la mañana. Y hay quienes nos reclaman a los periodistas que esta vez no hay ni hashtags, ni marcha, ni protesta, ni alta presencia en medios. ¿Crees que es una crítica justa o no? No, no es justo. No es justo porque los periodistas hemos hecho lo que teníamos que hacer por nuestros compañeros. Es lo que teníamos que hacer. Y lo hemos hecho además. Y si no lo hubiéramos hecho, creo que el Estado no se hubiera movido. ¿Sí? Eso es lo que hicimos los periodistas. Y sobre todo un grupo de compañeras y compañeros jóvenes. Muy jóvenes. Sí. Muy jóvenes, muy activistas, muy de otro tipo. Muy generosos además humanamente, muy humanos. Lo que hicieron ellos debía hacerlo toda la sociedad ecuatoriana. O sea, ahora se les pide a los periodistas entonces que arropemos a todo el mundo. Mañana secuestran a otros 3, sí, hay que reclamar, que no son periodistas. ¿Y por qué los periodistas no reclaman? ¿Y por qué los familiares de esas personas, de los militares, nos han dicho, ¿para qué no han salido los militares?
Yo no he visto a jefes militares saliendo a reclamar a oficiales. Pueden hacerlo. Sí. No lo han hecho. Porque lo que prima en este país, desafortunadamente, es la indolencia y la indiferencia. Corremos el riesgo de que esto deje de convertirse en noticia, de que se nos haga normal que nos secuestren a la Entonces, gente. lo que hicieron los periodistas, en vez de criticar, hay que imitar, diría yo. Es un ejemplo de humanidad lo que hicimos los periodistas. Porque eran nuestros compañeros, nuestros amigos. Pablo Rivas era mi amigo. ¿Entiendes? O sea, y los otros dos que yo conocía, igual tú, o sea, Javier. Sí. Entonces, eso es lo que hicimos, era nuestro deber, es nuestra obligación y nuestro derecho. O sea, sí, hay que ponernos también como periodistas a reclamar, pero ¿y el resto de la sociedad ecuatoriana? Los que reclaman, ¿por qué no están haciendo plantones? Ellos, y marchas, y vigías, y hashtags. Y ahí estaremos los periodistas. Y ahí estaremos también los periodistas. Pero entonces pónganse. O sea, al primero que me reclama en Twitter, le dice, te invito, hoy les invito. Hoy hay Les una invito, marcha, precisamente. 17:30, vayan. Avenida Patria, ¿no? Los valientes de Twitter, como yo le llamo. Los valientes de redes sociales, los comentaristas, los directores técnicos, los generales, los estrategas, vayan. Vayan, o sea, déjense del facilismo, déjense de la criticadera, de la indolencia y vayan. Eso es lo que debe hacer la sociedad ecuatoriana. Para finalizar, mientras tenemos esta conversación, la Asamblea Nacional, que trabaja poco, pero a veces trabaja, decide trabajar hoy y poner en marcha uno de los últimos pasos del juicio político contra el fiscal general de la Nación. Hablo de Carlos Guacamancheno. Te pregunto directamente, ¿va a ser la Asamblea Nacional el trabajo sucio que no pudo lograr Pepe Serrano y se van a bajar al fiscal? Eso es lo que, o sea, le van a dar haciendo el trabajo a Pepe Serrano, más o menos. Parece que, a ver, hay consideraciones, no me estaría adelantando. El problema de la desinstitucionalización en este momento es complicado. Yo no digo que Vaca sea la institucionalidad, ni que nadie más que él pueda hacer las cosas. Pero me parece que este es un momento complicado para el país. El presidente se acaba de bajar la cabeza de los ministros del Interior y de Defensa. Yo creo, no soy dado a juzgar, pero por las evidencias he visto que Navas, por ejemplo, estaba haciendo un buen trabajo. Me lo ha dicho mucha gente. En el ministerio, pero sí fue un grave error ponerlo de vocero. Total. En este tema de la crisis del secuestro y... Sobre todo teniendo a voceros brillantes como Juan Sebastián Roldán, por supuesto, que hasta ahora no ha ejercido con absoluta capacidad que él tiene esa vocería. Pero ponerlo de vocero y ponerlo al frente de negociaciones del Estado, en ese error que cometió el Estado de negociar con Guacho, ¿no es cierto? Pero bueno, pero se acaba de en un proceso de desinstitucionalización. El Ministerio de Defensa, hay problemas graves en el alto mando, entre el alto mando. Se están guerreando entre ellos, hay que decirlo. Y entonces esto afecta a las tropas, afecta a la moral, sobre todo de la gente que está poniendo el pecho a las balas ahí. Sobre todo que Sí. teniendo una crisis fuera de gobierno, es muy poco inteligente, y del Estado, es muy poco inteligente traer la crisis también al gobierno y al Estado. Y también a la Fiscalía General y agregaría al Consejo de la Judicatura, ¿sí? Y agregaría a todo, no digo, estos señores sigan mientras puede, porque esto puede durar años, ¿no? Pero digo, calmémonos. O sea, seamos sensatos, veamos. ¿Cómo nos garantizamos que la sensatez no se convierta en impunidad? Esa es una buena pregunta. Es decir, yo creo que hay que tener vigilancia desde la sociedad. Creo que el problema central de las instituciones y de quienes representan a las instituciones del Ecuador es que pocos, y eso incluyo al fiscal Vaca, al ministro Navas y uno que otro alto comandante policial, honesto, se han dado cuenta de la gravedad que tiene el tema del narcotráfico en el Ecuador y de lo que significa es que esta economía criminal penetre en el poder político, en el poder judicial, en el poder económico, etcétera, etcétera.
si es que no estamos absolutamente penetrados. Entonces, si te empiezas a comer a los que realmente tienen conciencia de eso, es muy complicado, ¿no es cierto?, que las instituciones se reinstitucionalicen. Entonces, votas a Vaca, perfecto, votaste, pones a alguien más y le vas a decir, la cabeza de Guacho. Oiga, digamos que venga un tal doctor Rea, una tal Gladys Terán, que están sonando por ahí. Doctora Terán, usted se sienta, pero la cabeza de Guacho en 10 días. Se tiene que ir, pues, pasado mañana. ¿Entiendes? O sea, o viene un nuevo ministro del Interior. ¿Qué fue? Tráeme la cabeza de Guacho. Requisito para entrar, la cabeza de Guacho. No puedes hacer así las cosas. O sea, tienes que sostener a las instituciones, tienes que fortalecer, tienes que depurarlas, tienes que limpiarlas, tienes que ver que precisamente en la escolta presidencial que cuida el presidente no haya un agente del narcotráfico, que en el Ministerio del Interior no haya habido, existan agentes del narcotráfico que protegieron, o en la policía, o en el ejército, o en la asamblea. Es un enemigo duro el narcotráfico. Vemos Colombia y vemos México. Punto final, Juan Carlos Calderón. ¿Vamos a vencer el narcotráfico o vamos a intentar hacerlo? Yo creo que el bombazo de Esmeraldas, de San Lorenzo, nos despertó. Creo que el crimen de los 3 compañeros despertó también al periodismo. ¿Sí? O sea, vieron que este enemigo del que todos oíamos, el narcotráfico mata. Alguna vez el Simón Espinosa me decía, Juan Carlos, métete con todo, menos con el narco, porque el narco mata. Claro. Eso sí mata. Entonces, tenemos que enfrentar eso, tenemos que ser un pueblo valiente para enfrentar eso. Los periodistas tenemos que ser valientes. Las instituciones, los fiscales, los jueces, primero tienen que ser honrados, no como estos 3 mamarrachos, sí. Sí, tienen que ser honrados, y ahí corresponde, por ejemplo, al señor Yalca. O sea, si fueron tan eficaces en silenciar a los jueces para que no le topen a Correa, yo le pido la misma eficacia al señor Yalca, al doctor Yalca, para combatir al narcotráfico dentro de la función judicial. Que sea igual de eficaz, o más, obviamente, como exige la circunstancia histórica del país. Y así cada uno. Creo que si cada uno de los funcionarios y dignatarios cumplen con su deber, con sensatez, con sentido común y con evidencias, me parece que podemos derrotar al narcotráfico. Gracias por estar aquí, Juan Carlos. Gracias a ustedes también por sus comentarios, sus likes, sus compartir. Gracias por a todos los que han terminado por llamar correísta Juan Carlos Calderón. Terminado el programa, vayan a Google, pongan Juan Carlos Calderón y después me cuentan. Volvemos enseguida el punto final, mi conclusión de esta mañana. Rafael Correa fue un totalitario que destruyó el sistema democrático. ¿Se lo puede acusar de eso? Sí. Probablemente no se lo pueda llevar ante la justicia por eso. Para muchos, Correa fue un economista inepto e incompetente que dejó al país endeudado. ¿Se lo puede acusar por eso? Sí. Es más, la Contraloría cree que es posible llevarlo preso por eso. Para muchos, Rafael Correa tenía un mal genio, era un tipo de mala vibra, algo por lo que no se lo puede juzgar ni acusar. Todo eso que acabo de mencionar, que está en el historial del expresidente Rafael Correa, tiene perdón. Pero si se llegan a comprobar, como los primeros indicios, publicados por La Posta, publicados ayer por CNN, referidos por el presidente de la República, Lenín Moreno, se llegan a confirmar, y esto es, que usted, señor Rafael Correa, recibió plata del narcotráfico y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, usted ya no solo es un incompetente, un totalitario, un insoportable, usted es un vulgar malhechor. Y usted va a tener que responder a la justicia como un criminal común, como un delincuente común, como todo apunta a que lo es. Nos vemos aquí mañana, otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Mañana los acompaña Jenny Navarro
Será un gusto.